Saludos gente de YouTube y fanáticos de los videojuegos. Mi nombre de usuario es Material Pneumatic y en esta ocasión he preparado un video diferente a lo que normalmente hago, para expresar otro de mis grandes gustos. Los videojuegos. Mi intención en este video no es otra más que la de expandir la cultura sobre el importante medio de entretenimiento electrónico que son los videojuegos, y hablarles de algunos hechos importantes de mi compañía favorita, Nintendo. Y con esto desahogarme y poder compartir con alguien más las maravillas que han pasado gracias a esta compañía. Hechos importantes que de no haber ocurrido los videojuegos no serían lo que ahora son, estarían aún en un estado primitivo probablemente o habrían tomado rumbos diferentes. En este primer video les voy a platicar un poco sobre los cartuchos. ¿Qué son los cartuchos? No creo que haya alguien aquí que no sepa qué son los cartuchos en los videojuegos, pero si no sabes qué son, aconsejo que después de este video prepares una buena soga y te cuelgues del cuello, o al menos te dispares con una escopeta. Bueno, los cartuchos son una forma de almacenamiento para los juegos, se puede almacenar todo tipo de información en él, pero nos enfocaremos en los videojuegos. Físicamente son contenedores de plástico de diversos tamaños y formas en cuyo interior albergan un circuito en una tabla a la que están soldados diversos componentes, desde simples resistencias y capacitores, hasta circuitos integrados, memorias RAM, y procesadores en algunos casos específicos. Además, en caso de que el cartucho contara con un sistema de guardado de partidas, podría contar con una batería de botón que alimente una memoria RAM en la que se almacenan datos de las partidas. En el exterior, no se ve reflejado lo que son en el interior, cuentan por lo general con una imagen en calcomanía del juego que está contenido en sus entrañas, por así decirlo. Los cartuchos son extremadamente resistentes y son de muy fácil uso, porque soportan un trato muy rudo, algo que los actuales discos ópticos no podrían soportar. Los juegos estaban contenidos en una memoria ROM o memoria de solo lectura al interior del cartucho, era un formato excelente para la época en que se concibieron y muchos años más, permitían un acceso a los datos muy rápido, y eran directamente accesibles, algo que es totalmente distinto en los discos ópticos que necesitan una unidad de lectura que interpreta la información contenida en el disco, y después copia lo que necesita en la memoria RAM de la consola. Por esto en ocasiones al quitar un disco la consola puede seguir ejecutando lo que está almacenado en la memoria RAM, y se podrá jugar hasta que llegue el momento de obtener nueva información o cargar más información. Al no haber disco no se puede obtener, y el juego se congela, o pide amablemente que insertes de nuevo el disco. En los cartuchos es totalmente diferente, el cartucho es como una extensión del hardware de la consola, y son como más memoria para el sistema, motivo por el cual retirar el cartucho al jugar, lleva a un inminente congelamiento incorregible. Por esta razón una de las ventajas de los cartuchos era la velocidad con la que operaban, y se ve demostrado cuando en los juegos de discos ópticos aparecían pantallas de carga en ocasiones irritantes, algo prácticamente inexistente en los cartuchos. Además, el poder obtener información instantáneamente permitía ahorrar memoria RAM al no tener que guardarla previamente, y en lugar de eso, la consola podía obtener la información cuando quería inmediatamente, y una consola de disco óptico tendría que iniciar un nuevo proceso de carga. Otra ventaja era su gran resistencia a los golpes y daños físicos, y con esto en muchas ocasiones los usuarios se olvidaban de las cajas y dejaban los cartuchos solos, sabiendo que no había ningún peligro, como ocurre en los discos ópticos que se dañan fácilmente y presentan rayaduras y desgastes. Otra ventaja en ocasiones poco conocida, era la posibilidad de ampliar las capacidades de la consola añadiendo coprocesadores que estaban soldados a las placas de algunos juegos. Estos coprocesadores ayudaban al procesador central a realizar tareas y mejorando ciertos aspectos y el desempeño del juego, o realizando tareas nuevas dando capacidades distintas a la consola para poder reproducir juegos totalmente diferentes. Uno de los casos más conocidos fue el del juego Star Fox para el Super Nintendo Entertainment System, que con ayuda de un chip denominado Super FX Chip fue capaz de renderizar polígonos dando la posibilidad de mostrar un juego tridimensional en estado puro.
Fue el primer juego tridimensional de Nintendo, y fue un verdadero asombro poder ver algo así. Era como una ventana al futuro de los videojuegos. Como detalle adicional, algunos de los primeros juegos de Star Fox tenían el chip Super FX denominado Mario Chip, en honor a la mascota y por sus siglas en inglés Mathematical, Argonaut, Rotation y muchos otros juegos venían equipados con coprocesadores con distintas funciones, pero aumentaba aún más los costos de producción del cartucho, y como resultado los juegos con coprocesador eran vendidos a un precio más alto. Una ventaja más de los cartuchos, es que era posible guardar las partidas en los mismos, algo que no empezó junto con ellos, y que más bien se fue desarrollando pues en un principio si un juego era muy largo, se utilizaban contraseñas que el juego daba al jugador al terminar cierto punto del juego, y si las contraseñas eran ingresadas por el jugador, el juego continuaría en un punto del juego fijado por los desarrolladores, una muy buena idea, pero eso no era exactamente guardar la partida. Así es que Nintendo tuvo la brillante idea de utilizar una memoria RAM para guardar las partidas. Lógicamente una memoria RAM perdería toda su información si no recibía energía, lo cual no sonará nada práctico, pero la gran idea de Nintendo fue colocar una batería en conjunto con la memoria RAM que la proveía de energía cuando el juego no estaba siendo usado, y así las partidas sobrevivían en el juego aún después de apagar la consola. Era una idea excelente y casi perfecta. Lo único malo es que las baterías no son eternas, y con el tiempo se acabarían y dejarían sin energía la memoria RAM, con lo cual se perderían los datos para siempre. Este tiempo es alrededor de 10 a 20 años o incluso más. El primer juego en utilizar este sistema con batería fue The Legend of Zelda para la Nintendo Entertainment System. Aún incluso con la batería acabada, se puede reemplazar por una batería nueva y el juego podría guardar otros 20 años, aunque esto requiere cierta habilidad. A pesar de las múltiples ventajas, y el valor histórico de los cartuchos en los juegos, no se puede evitar nombrar sus desventajas, que al fin y al cabo son la razón de que estén casi extintos en las consolas de hoy en día. Para empezar, los cartuchos eran mucho más complejos que los discos, y requerían de un proceso de producción mucho más complejo. Basta con ver las diferencias entre un cartucho y un disco, siendo un disco solo un pedazo circular de plástico. La alta complejidad de los cartuchos era la causa principal de que estos tuvieran precios más altos que los discos ópticos, y por lo tanto esto ponía en una desventaja al comprador de juegos almacenados en cartuchos, y lógicamente fue una de las razones por las que mucha gente prefiriera pasar a las consolas de discos antes que estar pagando el alto precio de los cartuchos. Sin embargo, el alto precio de los cartuchos no era el único punto débil de estos, sino que además los cartuchos tenían una capacidad de almacenamiento mucho menor a los discos ópticos usados en tiempos de la quinta generación, que eran CD-ROMs. La diferencia era demasiado grande, pues los cartuchos podían almacenar hasta un máximo de 64 megabytes mientras que los CD-ROMs podían almacenar hasta un máximo de 700 megabytes, una desventaja enorme para el formato de cartucho. En resumen, menor capacidad por mayor precio, solo con las ventajas de mayor resistencia y velocidad, algo que al parecer ya no bastaba para satisfacer las exigencias de la quinta generación y sus juegos tridimensionales. Nintendo tuvo que lidiar con esto en su consola de quinta generación, que continuó usando cartuchos, de maneras que afectaban a los juegos, teniendo que utilizar la menor memoria posible en ciertos elementos para poder colocar un mayor número de elementos en el juego. El perfecto ejemplo de este ahorro de memoria es sin duda, el juego de Legend of Zelda Ocarina of Time, que simplificaba mucho los escenarios y todo lo que no estuviera a la vista para el jugador era eliminado solo quedando lo que fuera visible, algo que en los juegos de hoy no sucede tan a menudo. Otra forma de ahorrar memoria era usando imágenes en ciertos escenarios en lugar de realizarlos en tercera dimensión. Esto no lucía tan mal, e incluso parecía un estilo diferente de arte más que una necesidad de ahorrar memoria. Esto con el fin de lograr una aventura de una larga duración que, a pesar de estas medidas para ahorrar espacio en el cartucho, terminó siendo uno de los mejores videojuegos de la historia, y considerado por muchos el mejor. Aún así, los cartuchos ya no existen para las consolas de sobremesa de la generación, pero siempre quedarán los recuerdos y los tesoros que se conservan de todas las generaciones de consolas anteriores.
Sin más que decir y dejando en claro que adoro los cartuchos y nunca dejaré de hacerlo, me despido de ustedes. Saludos.